El hueso temporal es un hueso par, como podemos ver aquí, a ambos lados, izquierda y derecha. Es un hueso asimétrico y se encuentra en la parte lateral e inferior de la cabeza. Podemos decir también que el hueso temporal contiene al órgano vestíbulo coclear, que es responsable de la audición y del equilibrio. Están ubicados aquí adentro del hueso temporal. En el feto y en el recién nacido, el hueso temporal está dividido en tres partes, que son las siguientes. Por ejemplo, la escama, el temporal, que es semicircular, como se puede ver acá, semicircular, arriba y lateralmente. También tenemos aquí la porción timpánica, esta que está aquí, la porción timpánica, que está ubicada por debajo de la porción escamosa. Tiene forma de semicanal, como se ve aquí. Y también tenemos la porción petrosa del hueso temporal, que se ve acá. Está por detrás y debajo, medial a los procesos citados anteriormente. En la persona adulta, esas porciones están soldadas. Su tejido óseo es bastante resistente y muy compacto. En la porción escamosa, por ejemplo, y la porción timpánica, el hueso es delgado. Sin embargo, en la porción petrosa encontramos tejido óseo esponjoso. Por ejemplo, en la apófisis mastoides, aquí en la apófisis mastoides, también en el vértice del peñasco, que podemos ver aquí en un hueso desarticulado, aquí en el vértice del peñasco, y en la porción petrosa en general. En este hueso existen una serie de cavidades denominadas celdas temporales. Podemos citar, por ejemplo, a las celdas mastoides, que van a estar ubicadas aquí, por adentro, y también en el vértice del peñasco. A veces hay una celda temporal muy pequeña, muy poco desarrollada. El hueso temporal es palpable, por ejemplo, en su arco cigomático, que está aquí. Esto se puede palpar por debajo de la piel. También el conducto auditivo externo se puede palpar. Y podemos decir que la osificación del hueso temporal se da en cuatro partes. Por ejemplo, la porción escamosa, esta que vemos acá, la porción escamosa del hueso temporal, presenta puntos de osificación que aparecen a la cuarta semana de vida. También tenemos la porción petrosa, que podemos ver aquí. La porción petrosa se osifica a partir del cuarto mes. La porción timpánica, aquí, se osifica a partir del quinto mes. Y la apófisis estiloides, que está ubicada aquí, esta pues se desarrolla a expensas del segundo arco faríngeo y se osifica aproximadamente a los 8 años de vida. La soldadura de estas porciones comienza en el momento del nacimiento y ya se encuentra muy avanzada esa unión entre los 1 y 2 años aproximadamente. La apófisis estiloide es lo que se suelda un poco más tarde, quizá entre los 12 años aproximadamente. Durante el crecimiento del hueso temporal, este está sometido a la acción, por ejemplo, de músculos potentes que tenemos acá, de músculos de la región lateral del cuello, también el desarrollo del cerebro, del encéfalo, y por supuesto el desarrollo del órgano vestíbulo coclear. Para un mejor estudio del hueso temporal podemos dividir en caras. Por ejemplo, la que vemos aquí, esta es la cara exocraneal. También va a presentar una cara endocraneal y por supuesto va a tener una serie de conductos y cavidades en el interior. Una vez que tenemos identificada a esta cara, que es la cara exocraneal, podemos dividir en dos partes, una lateral
y una inferior que se puede ver aquí abajo. Inferior y lateral. Esta porción lateral podemos dividirla en tres partes. Por ejemplo, la que está por delante, que va a representar a la escama del hueso temporal, y la apófisis cigomática. En el medio vamos a ver el conducto auditivo externo y por detrás vemos a la apófisis mastoides. Inferiormente vamos a observar también una serie de porciones. Por ejemplo, la porción petrosa. Vamos a ver también al hueso timpánico aquí. Y finalmente a la escama del hueso temporal. La cara exocraneal, ya habíamos visto, presenta una porción lateral, que es esta la que podemos visualizar acá. Y va a estar dividida en tres porciones. Una anterior, una media y una posterior. La anterior va a estar constituida por la fosa, parte de la fosa temporal, la raíz de la apófisis cigomática, el tubérculo cigomático anterior y el tubérculo articular. Esa es la porción anterior. La porción media, que estoy señalando aquí, está formada por el conducto auditivo externo. Es importante recalcar que 2/4 del conducto auditivo externo se encuentran en su parte inferior, como estoy marcando aquí. Y la parte superior, esto que estoy tocando, esa parte corresponde a la parte inferior de la escama del temporal. También es importante notar que en el fondo del conducto auditivo hay un surco que se denomina timpánico. Por detrás del conducto del conducto auditivo externo encontramos la cara anterior de la apófisis mastoides. Y por delante hay una finísima capa de hueso. Eso sería la parte o la porción media. La porción posterior, que está aquí por detrás, está formada por la apófisis mastoides o proceso mastoide. Esto que está acá. Acá podemos distinguir una parte posterior y una parte anterior. Y vamos a decir lo siguiente. En la parte anterior vamos a encontrar al vestigio, en algunos casos se observa, a la sutura petroescamosa externa, que va a estar ubicada aquí. Sutura petroescamosa externa. También tenemos a la espina suprameática y la fosa suprameática o fosita suprameática, que está acribillada de una serie de pequeños orificios. Esto sería la parte anterior. La parte posterior de esta cara externa de la apófisis mastoides está formada por una serie de rugosidades para músculos importantes de la región lateral del cuello, y también presenta el foramen mastoideo, que da paso a una vena emisaria, también llamada vena mastoidea. Comenzamos con la descripción de esa parte inferior de la cara exocraneal del hueso temporal. Y aquí tenemos en color rojo, tenemos a la porción petrosa, en amarillo a la porción timpánica, y en color verde aquí adelante y hacia afuera está la porción escamosa. Comenzamos con la porción petrosa y vamos a observar que por dentro de la apófisis mastoide aquí hay un surco bien marcado que en estado fresco presta inserción al vientre posterior del músculo digástrico. También aquí por dentro vemos un surco, en este caso se observa muy bien, y es el surco para la arteria occipital. También tenemos a la apófisis estiloides aquí adelante, al foramen estilomastoideo, por donde en estado fresco por aquí va a salir el nervio facial, séptimo par craneal, y también van a entrar allí los vasos estilomastoideos, principalmente la arteria estilomastoidea. También podemos ver la fosa yugular, que es notable de presión, la fosa yugular,
Aquí adelante tenemos otro orificio bastante grande y notable, que es el orificio externo del conducto carotídeo, por donde por aquí en estado fresco pasa la arteria carótida interna, que va hacia el encéfalo. También vemos un pequeño conductillo que está ubicado entre ambos, entre la fosa yugular y el orificio externo del conducto carotídeo, denominado conducto timpánico o conducto de Jacobson. También más atrás, parte de lo que es el foramen yugular o anteriormente denominado rasgado posterior. Eso es lo que podemos ver en esta porción petrosa. También podemos ver en esta parte donde está el hueso timpánico, vamos a ver que esta parte contribuye a formar, como se puede ver aquí, la parte inferior del conducto auditivo externo, y también forma una prolongación en forma de vaina por delante de la apófisis estiloides. Se denomina apófisis vaginal, que está ubicada aquí. Y en la porción escamosa vamos a notar la fosa mandibular, antiguamente denominada cavidad glenoidea, que va a formar una articulación de tipo bicondilia multiaxial sinovial, la articulación temporomandibular. También vemos que en sentido anterolateral vemos que encontramos a la apófisis cigomática y al tubérculo articular que se puede observar aquí. También vemos a la fisura que está aquí, se nota, es bastante notable, en la fisura petrotimpánica, denominada antiguamente cisura de Glaser. Por aquí también pasa la arteria timpánica. Vemos también la raíz transversa del proceso cigomático y al tubérculo articular. También podemos observar el orificio externo del conducto músculo tubárico, que se dirige hacia atrás y lateral a la caja del tímpano y se divide en conducto, un conducto para la trompa auditiva y el otro conducto es para el músculo tensor del tímpano. A continuación vemos a la cara intracraneal. Podemos llamarle también a esta cara escamosa y petrosa, como podemos ver aquí. Esta porción escamosa, en primer lugar, vamos a describir y vamos a decir que presenta un surco marcado, aquí se puede ver, que asciende y se va ramificando. Ese es el surco para la arteria meningia media, es un surco vascular. También podemos ver acá al peñasco o porción petrosa del hueso temporal. Esta porción petrosa está separada de la escama por la fisura petroescamosa que se encuentra ubicada aquí. Y el peñasco tiene las siguientes partes. Presenta una cara anterior que se ve aquí, una cara posterior que está ubicada acá atrás. También se puede localizar acá la cara posterior. Podemos ver que presenta un vértice que está aquí adelante. Se puede identificar en el cráneo. Aquí está el vértice del peñasco. También presenta un borde superior que podemos identificar aquí. El borde superior, que sería esto, el borde superior, ubicado aquí. Vamos a describir primeramente los accidentes que encontramos en la cara anterior del peñasco. Y podemos decir que presenta una parte anterior aquí adelante que contribuye a formar parte del techo de la caja del tímpano o tegmen tímpani. También vamos a encontrar una pequeña elevación ósea que a veces es bien marcada, como en este caso se llama eminencia arcuata. También vamos a observar a dos hiatos, uno superior, otro inferior. Estos hiatos son el de arriba, se denomina hiato del conducto paralnéreo petroso mayor.
y el inferior se denomina hiato del conducto petroso menor. También podemos observar aquí, cerca del vértice, la impresión trigeminal que estaría ubicada aquí. La impresión trigeminal, podemos ver aquí la impresión trigeminal del ganglio trigeminal quinto par craneal. También podemos observar su cara posterior, como vemos allí. En esta cara posterior observamos el orificio interno del conducto auditivo. Vemos que el alambre penetra en un conducto, el conducto auditivo interno. Por detrás encontramos una pequeña depresión denominada fosa subarcuata. Por detrás vemos una pequeña fisura como en forma de uña, y en el interior hay un pequeño orificio que es el orificio del acueducto del vestíbulo o del conducto endolinfático, también conocido anteriormente. Y por supuesto observamos acá parte del seno sigmoideo. Posteriormente, muchas veces aquí se encuentra un pequeño foramen que desemboca en la cara, en la parte externa de la apófisis mastoides. Es el foramen mastoideo, por donde pasa una vena mastoidea, una vena emisaria. También podemos observar el borde superior, es esto. El borde superior es bien visible, bien identificable, y presenta un canal que se encuentra ubicado acá. Este canal es para el seno petroso superior, y también podemos decir que acá, en este borde superior, aquí se inserta la tienda del cerebelo o tentorio. Ahí. Ese es el borde superior del peñasco. También presenta un vértice, una punta que está ubicada aquí. En ese vértice vamos a encontrar un orificio que se puede ver aquí. Este orificio grande, ese es el orificio interno del conducto carotídeo. También podemos ver que aquí atrás se limita el foramen lacerum, o también conocido anteriormente como rasgado posterior, por donde pasan una serie de elementos neurovasculares. En cuanto a las cavidades y los canales del hueso temporal, podemos decir que en el interior se localiza el órgano vestíbulo coclear, entre el conducto auditivo externo y el conducto auditivo interno, específicamente en el oído medio. Y por de delante a atrás vamos a encontrar la trompa auditiva, la caja del tímpano, la entrada del antro mastoideo o adictus ad antrum y el antro mastoideo. Y más internamente, mucho más internamente, ya el oído interno, donde se encuentra el laberinto óseo. También habíamos dicho que presenta un conducto. Aquí está su entrada, un orificio interno, es del conducto carotídeo. También vemos una serie de conductos, por ejemplo el conducto nervioso, que se refiere al acueducto de Falopio, por donde pasa el nervio facial en todo su recorrido, en sus 3 porciones. Y también tenemos conductos excavados a expensas de la sutura frontal, por ejemplo los conductillos de la cuerda del tímpano y los canalículos petrotimpánicos. También se puede observar aquí en la escama del temporal la continuación de la raíz longitudinal de la apófisis cigomática, denominada cresta supramastoidea. Y más atrás, entre la unión de la porción petrosa y la porción escamosa, tenemos la incisura parietal, que está ubicada aquí. Tenemos también aquí el foramen lacerum o rasgado anterior, por donde pasa el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. Aquí arriba podemos observar el hiato del nervio petroso mayor, por donde pasa en estado fresco el nervio petroso mayor, y más abajo tenemos al hiato accesorio, por donde pasa el nervio petroso menor. Tenemos también aquí, este sería el orificio interno del conducto carotídeo, que sale al exterior aquí. Esta sería su entrada, y por aquí en estado fresco va a discurrir la arteria carótida interna,
también un plexo simpático carotidio interno y un plexo venoso carotidio. Observamos también aquí en la cara posterior del peñasco el conducto o meato auditivo interno, por donde van a pasar en estado fresco el nervio facial o séptimo par craneal, el nervio intermediario, el nervio vestíbulo coclear y también una arteria denominada laberíntica. Aquí también podemos observar el orificio del acueducto del vestíbulo, donde se localiza el conducto endolinfático. Podemos ubicar el conductillo o canalículo coclear, por donde vamos a encontrar allí el acueducto coclear. También podemos observar el conductillo o canalículo timpánico, por donde en estado fresco pasa por allí el nervio timpánico. Podemos observar el foramen mastoideo, por donde pasa una vena también denominada mastoidea. Aquí por delante del orificio externo del conducto carotidio interno y delante de la fosa coclear encontramos una superficie rugosa que presta inserción al músculo periestafilino interno. También podemos ver aquí está el foramen estilomastoideo y más hacia afuera se encuentra el conducto posterior de la cuerda del tímpano. Citamos también las conexiones del hueso temporal, por ejemplo, se articula con los parietales, que a través de la escama, también se articula con el occipital, como podemos ver acá, el occipital a ambos lados. También tenemos su articulación con las alas mayores del efenoides, con el efenoides. Podemos ver también en su parte lateral que el hueso temporal se articula también con el hueso cigomático de ambos lados. Finalmente se puede citar también una articulación muchas veces indirecta con el hueso hioides, que está ubicado en la base del cuello. También en el hueso temporal se van a insertar, por ejemplo, algunos músculos, como el músculo macetero, en el borde inferior del arco cigomático, también el músculo temporal. En la apófisis mastoides, aquí atrás se van a insertar varios músculos, por ejemplo, el occipito, la porción occipital, el músculo occipito frontal, el músculo esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza, el digástrico, el complejo menor, antiguamente denominado así. También podemos citar que en la apófisis estiloides se insertan una serie de músculos. También el periestafilino interno, la porción que había mostrado hace rato cerca del vértice del peñasco. Importante también citar que aquí en la apófisis estiloides se va a insertar el ramillete riolano, conformado por el ligamento estilomandibular, ligamento estilohioideo y tres músculos: el músculo estilohioideo, estilogloso y estilofaringeo. También podemos decir que el acueducto del nervio facial, antiguamente denominado acueducto de Falopio, se inicia en el fondo del conducto auditivo interno, donde se presentan dos crestas en forma de cruz, separan 4 ventanas en la anterosuperior. Por ahí va a pasar el nervio facial por sus 3 porciones: timpánica, laberíntica y mastoidea. En las restantes ventanas se van a quedar las ramas, se van a introducir allí las ramas del nervio vestíbulo coclear, o también denominado octavo par craneal.